Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Con la alegría de vernos de nuevo a través de este medio, alabo el nombre del Señor por permitirnos la oportunidad de compartir de nuevo una reflexión pastoral sobre nuestra vida, sobre el papel de nosotros como comunidad cristiana y básicamente no solamente lo que el mundo espera, sino lo que el mundo necesita de nosotros como iglesia. Hoy siento mucha alegría de saber que seguimos adelante, que aunque no nos hemos podido reunir físicamente, la iglesia está mostrando qué significa una verdadera comunión, una comunión en el espíritu, porque hemos estado muy unidos, muy conectados unos con otros, y eso a mí me trae una gran satisfacción. Y precisamente me hace pensar en lo que es verdaderamente el papel de la iglesia, que es un papel de carácter restaurativo, un papel que tiene que ver con la vida cotidiana, con la relación entre personas, con la forma en darnos calor para potenciar nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Recuerdo una anécdota hace muchísimos años en donde una persona quería acercarse a una congregación y pues llegó un día y manifestó su deseo de unirse a esa congregación, dio su testimonio de su fe cristiana. Y el liderazgo de la iglesia, a través de uno de sus componentes, le dijo lo siguiente: bueno, sí, usted ha manifestado ser cristiano, seguidor de Jesús, pero para ser miembro de esta comunidad de fe necesita cumplir un montón de requisitos. Y dentro de los requisitos le dio el reglamento interno de la iglesia, le dio una serie de principios de la denominación, bueno, una lista interminable de cosas que él tenía que memorizar, aprenderse y cumplir todas antes de ser recibido en la comunidad como un miembro más de la misma. Y eso me hizo pensar mucho en aquel momento cuando ocurrió en lo que quizás nosotros a lo largo del tiempo hemos convertido a la iglesia. Y a veces la hemos hecho un lugar en donde pululan una serie de leyes estrictas, de preestablecimientos acerca de cómo debe ser la persona humana, cómo debe comportarse, cómo debe hablar, cómo debe vestir, y tantas cosas que hemos ido añadiendo ahí como requisitos para compartir la vida en comunidad. Hoy yo quiero hacer un giro a ese aspecto y hacer ver la importancia que tiene la recepción de personas en una comunidad cristiana, pero sin que pongamos o antepongamos más bien un montón de requisitos humanos. Antiguamente se daba mucho ese fenómeno. Los religiosos, fariseos, saduceos y los judíos en las sinagogas en general tenían una serie de requisitos de toda índole. Y cuando estos no se cumplían a cabalidad, habría un conflicto siempre. Y Jesús tuvo que enfrentarse varias veces a los religiosos de su tiempo, a los judíos religiosos, precisamente por la gran cantidad de requisitos que anteponían a todo. Por ejemplo, en diferentes ocasiones se enfrentó a ellos por las acciones de amor y de bondad, de sanidad que Jesús hacía en el día sábado.
Y en las confrontaciones discutió mucho con ellos, porque para ellos era más importante el respeto del día en cuanto tal, que lo que podríamos hacer nosotros, aún en ese día, por las personas necesitadas. Porque parece que el día se respetaba tanto que ni siquiera era permitido hacer el bien. Y eso nos acerca mucho a todo este montón de situaciones que les he mencionado, a las iglesias llenas de requisitos y de cosas, y que más bien en lugar de abrir de par en par las puertas al necesitado, al que viene de fuera, al que viene con sus crisis, sus dolores, sus desaciertos, su incertidumbre, parece que le cerramos las puertas y le pegamos los requisitos por la parte de afuera de la puerta. Cuando se los aprenda de memoria, cuando los cumpla todos, entonces puede ingresar. Hoy yo quiero que hablemos sobre el papel restaurador de la iglesia en la vida cotidiana. Y quiero compartir con ustedes una experiencia de Jesús, precisamente una de esas experiencias que tuvo no solamente frente a los religiosos de su tiempo, sino frente a las necesidades de las personas que estaban excluidas de alguna manera de todo ese ejercicio religioso y todo ese andamiaje de requisitos que éste tenía. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos 10 al 17, dice así la palabra de Dios. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en un sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente y les dijo: hay 6 días en los que puedes trabajar, así que vengan. O sea, se opuso a esta acción sanadora de Jesús porque había sido hecha en un día que era de reposo total. Jesús se enfrenta a esa religiosidad rígida y abre entonces con una acción en favor de una persona necesitada un abanico que nos invita a involucrarnos en la restauración de la persona humana a partir del amor de Dios, a partir de la apertura de nuestro corazón, a partir de la ampliación de la gracia hacia las personas que vienen buscando refugio, buscando alivio, buscando esperanza y consuelo a la comunidad. Lo más interesante de este pasaje, así brevemente, es que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. O sea, Jesús también pertenecía y era invitado a menudo a compartir en la sinagoga con los judíos, con todo ese andamiaje religioso que existía, porque era costumbre de Jesús asistir a la sinagoga. Pero nunca esperó que se diera un incidente de esta naturaleza. Dice que estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. De pronto esta mujer se acerca. Y es interesante que literalmente lo que el texto dice es que la mujer tenía un espíritu de debilidad o enfermedad. Y aunque su condición se describe como causa de la presencia de un demonio, Jesús no trata la sanidad, la liberación de esta mujer como una situación de exorcismo. 18 años de lucha, de dolor y de angustia. Y Jesús trata esto como un dar la mano a una persona que se ha arrastrado por mucho tiempo, que se ha visto marginada social y religiosamente por su enfermedad.
Es muy interesante cómo Jesús antepone el valor de la persona humana a los requisitos de la sinagoga. Porque al interesarse en la mujer, lo primero que hizo fue detonar un montón de requisitos de la sinagoga que iba a pagar sus consecuencias al final, como vimos en la lectura preliminar del pasaje. Y dice que la mujer tenía una enfermedad que la hacía andar encorvada. Posiblemente alguna enfermedad en su espina dorsal que ya le había impedido realmente poder interactuar socialmente como una persona normal. Una condición médica que me llama la atención, que Lucas la relata de una manera muy humana, porque él era un médico. Y entonces hace ver a esta mujer que esa posición encorvada no le permitía hablar, miraba más hacia el piso que hacia el rostro de las personas. Jesús ve eso, se compadece de su dolor, de su marginación, e inmediatamente responde a la necesidad, no obstante estar en el mero centro de los requisitos religiosos. Ninguno de esos requisitos religiosos fue importante para Jesús frente al dolor y la marginación de una persona. Y es muy interesante que dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le habló. Y quizás en esa acción de Jesús es donde debemos nosotros ver lo que es la acción de la iglesia, la responsabilidad cotidiana de la iglesia. Lo primero es ver. La iglesia tiene que tener la capacidad de ver a las otras personas, de ver la problemática que viven. No verlas para señalarles, no verlas para criticarles, verlas para tratar de empatar con ellas en su dolor. Dice que Jesús la vio, pero no se conformó con ser un observador de la crisis de ese ser humano, sino que la llamó. Hizo que ella se acercara a él. Eso era una verdadera barbaridad. En la sinagoga, un maestro llamando a una mujer y teniendo un acercamiento físico a una mujer era una verdadera bomba para la religiosidad de su tiempo. No obstante, Jesús dejó de lado todo eso porque él estaba viendo la necesidad de esta persona. Entonces dice que la llamó, y no solo la llamó, entabló con ella un diálogo. Y no nos dice Lucas qué tanto habló con ella, pero posiblemente le dio oportunidad de que esa mujer le contara por lo menos algo de su dolor y sufrimiento a lo largo de toda la vida. Era marginada porque era mujer, era marginada porque era enferma, era marginada porque no pertenecía a la élite religiosa. Estaba en medio de la cueva de lobos allí en la sinagoga. Pero ahí había un pastor que sabía cómo restaurar a una oveja perdida y angustiada y quitársela de las garras a los lobos y a toda esa hambre de requisitos religiosos que tenían. Y dice que Jesús, posiblemente después de una conversación con ella, le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y no solamente fue un diálogo, no solamente fue una restauración humana, no solamente fue una sanidad, sino que Jesús fue más allá. De todos modos, ya había pasado por encima de todas las leyes de la religiosidad preestablecidas y dice que puso las manos sobre ella. O sea, la tocó, la vio primero, la llamó para que se acercara, dialogó con ella y la tocó. Puso las manos sobre ella para que esa mujer pudiese sentir el poder restaurador del Señor
de la vida. Y lo más grande de este pasaje es el resultado. Dice que la mujer al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Enderezó su cuerpo y con poner derecho su cuerpo comenzó a disfrutar de nuevo de la vida, a ver de nuevo cómo miraban otras personas, a ver al mundo como Jesús quería que lo viera. Y ahí mismo se detonó el conflicto en la sinagoga, reclamando el derecho de guardar el sábado. Hermanos y hermanas, en un día como este, en donde nos estamos acercando a una Navidad diferente, una Navidad que quizás muchos no la hemos vivido, una Navidad en donde hay conflictos de toda índole, conflictos sociales, económicos, religiosos, porque no nos podemos reunir como en otras ocasiones con la libertad que lo hacíamos. Hoy más que nunca, quizás la iglesia, ahí en donde está, diseminada en las casas, en las oficinas, en las fábricas, en los diferentes tipos de trabajo, en el barrio, con los vecinos, con los amigos, esa iglesia presente siempre en la sociedad tiene que ser una iglesia restauradora. Una iglesia que cual Jesús es capaz de acercarse al otro y a la otra, mirarlos, llamarlos, acercarse, darles la palabra de liberación y provocar en ellos un enderezamiento de la vida y una nueva capacidad de alabar el nombre de Dios. Quiera Dios que nosotros como iglesia, aunque no estemos reunidos físicamente, estamos dispersos en muchos lugares donde podemos ser luz en medio de las tinieblas, esperanza en medio de la angustia. Podemos ser sanadores del dolor de otros. Si bien es cierto, las organizaciones tienen sus requisitos, pero la iglesia es más un organismo que una organización. Y cuando la iglesia recibe a las personas para restaurarlas, las recibe como un organismo que tiene en el Espíritu de Dios su máxima fuerza. Que Dios nos ayude a todos y a todas a ser una comunidad de restauración para todos los seres humanos en la cotidianidad de nuestro quehacer. Demos gracias al Señor en este día. Dios, muchas gracias por tu gracia, por tu cuidado. Y gracias más aún por hacernos partícipes de esa incursión tuya, Señor, en la sociedad humana para extender la mano, para restaurar, para traer esperanza, para afirmar la fe. Ayúdanos, Señor, a ser fermentos de tu reino en medio de una sociedad llena de angustia y mucho más en un tiempo como el que estamos pasando ahora, un tiempo de crisis de salud pública, un tiempo de distanciamiento físico, un tiempo de crisis económica y de angustia social. Ayúdanos a ser una iglesia presente y actuante en medio de una sociedad necesitada. Y que toda la honra y la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, ahí en donde usted está, en este día, constitúyase en ese obrero, en esa obrera, en esa persona a quien Dios llamó para restaurar a quien necesita una mano, para llevar esperanza y luz. Ahí en donde estemos, ahí está la iglesia, en donde usted está, en su casa,
con su familia, en su barrio, con sus vecinos, en la oficina, en el trabajo, en cualquier lugar. Está la iglesia presente y actuante. Que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana, si así lo quiere el Señor.